Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Camino Extremo te invita a nuestra primer tarde de adoración en vivo, el sábado 29 de mayo a las 6:30 p.m. Conéctate con tu familia vía Zoom, con nuestro grupo de alabanza y juntos adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Únete. Con su estruendo y nos asombra con maravilla. Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 6:30 a 7 a.m. o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. También te invitamos a que te conectes a la oración de intercesión online, Clama a mí. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página www.caminoextremo.org y darle clic al botón de la oración de intercesión, donde encontrarás el link para unirte a la oración en vivo, todos los miércoles de 8 p.m. a 9 p.m. y los viernes a la velada de oración de 9 p.m. a 12 a.m. No te pierdas la oportunidad de pasar un tiempo especial en la presencia de Dios, orando e intercediendo por nuestras familias, por nuestra salud, nuestra economía, nuestra congregación Camino Extremo y por México. Únete. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Mantente informado de todos los eventos que Camino Extremo tiene para ti, entrando en la aplicación Camino Extremo, en el apartado Anuncios, o dando clic en el botón que se encuentra en la página www.caminoextremo.org. No te los pierdas. Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. ¡Continuamos! Estamos, Señor, para adorarte, para exaltarte en el nombre de Jesús. Y hoy desde cada casa, cada hogar, levantamos fuerte un grito de júbilo. ¡Venga! Estruendo de muchas aguas, escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, su salvación.
Padre, te damos muchas gracias por tu presencia en nuestras casas, Dios. Tu presencia trae unidad y trae luz. Tu presencia trae esperanza, Señor. Y en un corazón, Padre, que pudiera estar pasando un desierto, cuando entras tú, Señor, se vuelven en ríos y se vuelven, Señor, en un jardín de bendición. Hoy por eso, Padre, nuestra esperanza está puesta en ti, porque tú eres fiel. Señor, y aún en nuestras angustias podemos clamar a ti y sentir, Señor, como tú nos rescatas y tener, Señor, plena esperanza y fe en tu presencia, en tu poder, en tu amor, en tu fidelidad. Bendito Dios, hoy en el nombre de Jesús te pedimos que tú estés aquí, que nos hables, que nos ayudes, Señor, a conocerte cada día más y que podamos nosotros a través de tu palabra, Señor, hoy afirmarnos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Te pedimos bendición para cada casa, que tú traigas sanidad, que tú traigas unidad, que tú traigas bendición, Padre, en cada área, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Le damos muchas gracias a Dios por sus vidas, por esa constancia que tienen ustedes en la oración, en el congregarse, esa constancia que tienen en la lectura de la palabra de Dios, la cual da fruto, hermanos, da fruto. Y tengo que darles algunos anuncios extras. El primero de ellos es acerca de la tarde de adoración. La próxima semana a las 6:30 vamos a tener la tarde de adoración. El sábado 29 de mayo a las 6:30 de la tarde. Y le quiero pedir un gran favor. Le quiero pedir de favor que en una familia, todos los que viven en una casa, se junten en un solo dispositivo para que podamos darle mucho lugar a muchas personas. Sí, este programa que tenemos contratado con Zoom nos da la capacidad de tener 1000 dispositivos, pero si en una casa una persona lo está viendo en un celular y otro en una computadora y otro en una tableta, son 3 dispositivos. Y es como si ocupáramos 3 lugares, pero si juntos lo vemos en una computadora todos juntos, entonces es un solo dispositivo, aunque haya 4 personas. Entonces, y como va a ser canto, como va a ser adoración, como va a ser entrar a la presencia, es mucho mejor si estamos juntos, si estás ahí en una sala con tu familia. Le quiero decir que va a ser un evento muy bonito, vamos a estar transmitiendo en vivo y vamos a estar también poniendo escenas en la pantalla de lo que está sucediendo en las casas y va a haber interacción, va a estar muy bonito, no se lo pierda, por favor. Lo segundo que le quiero decir es acerca del devocional, 2 cosas muy importantes. Primero, va a haber un pequeño cambio en una política para beneficiarnos a todos. A partir de cuando llegas a 180 días ya eres devocional de bronce y los denarios que te sobran pasan a una bolsita. Bueno, durante esos primeros 45 días después del 180 no tenemos denarios y si alguien pierde ahí la racha, pues se va hasta 180. Entonces vamos a hacer un cambio y es que a partir de esta próxima semana vamos a ver si alguien después del 180 pierde su racha, entonces va a poder usar también los denarios que tenga en la bolsita para salvar su racha. Entonces es un pequeño cambio, pero que va a ayudar a los hermanos que van más avanzados, los que ya son devocional de bronce. Si tú perdiste tu racha después de haber tenido 180 y te mandó a 180, esto lo vamos a hacer retroactivo, así que tú puedes mandarle un email ahí a sistemas@caminoextremo.org y ellos te van a salvar esa racha, van a tomar uno de los denarios y a salvar esa racha que perdiste, ¿de acuerdo? Entonces esto es algo muy bueno. Y le tengo una muy buena noticia para todos los que son ya devocional de bronce, y es que ya se están fabricando las camisetas. Nosotros esperamos que en un periodo más o menos de 2 semanas, un poquito más, quizá 3 semanas, estén todas listas y entonces vamos a hacer una entrega. Esa entrega, hermano y hermana, va a estar organizada de la siguiente manera. Lo vamos a hacer en unos horarios para que no haya mucha gente junta y vamos a poner unas cámaras ahí. Entonces vas a venir a recibir ese premio a tu constancia en la lectura de la palabra de Dios. Va a haber unas cámaras, te van a estar haciendo unas preguntas y te van a preguntar cómo te sientes.
y vas a poder mandar un mensaje. Después vamos a hacer un collage con todos esos videos y fotografías para mostrárselo a la congregación. Entonces, en un periodo no mayor a 3 semanas vamos a estar entregando esas playeras, están hermosísimas, y te dejo aquí por unos segundos la foto de la playera. Ya se las había yo prometido enseñar desde hace mucho. Agradecemos mucho también a una compañera del grupo de jóvenes que es Vania Flores, que ella diseñó esta playera, y le damos gracias a Dios por su vida, por su talento. Y esta playera está muy bonita, es la playera del devocional de bronce. Atrás va a traer tu nombre y es una bendición que cada uno de nosotros pueda portar con mucho cariño esta camiseta que nos hace parte de esas personas que con mucha disciplina han estado leyendo la palabra de Dios. Entonces, pronto te vamos a estar dando estas indicaciones de a qué hora tienes que ir a recoger tu playera, ¿de acuerdo? Y en caso de que alguno de ustedes no pueda en ese horario, bueno, ahí va a haber ciertas formas de cambiarlo, pero vamos a hacer todo lo posible por poner varios horarios para que no se llene mucho de personas ese día. Son muchísimos los hermanos, gracias a Dios, las hermanas que han logrado el devocional de bronce. Muy bien, vamos a empezar y le voy a pedir que abra la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 21. Mateo 21, 21, si me haces favor. Y lo vamos a leer. Dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y vamos a estar por un tiempo, hermano, esta semana. Después la próxima semana viene la tarde de adoración y luego las siguientes vamos a retomar el tema de la fe. Por unas 3 semanas vamos a estar tomando este tema de la fe, y el día de hoy se llama Fe que mueve montañas. La fe que mueve montañas. Y dice aquí el Señor Jesucristo pasó por donde estaba una higuera que no tenía fruto y la maldijo, y la higuera se secó, y estaban atónitos los discípulos y le decían al Señor Jesucristo: Señor, pero ¿cómo hiciste? ¿Qué pasó aquí? Y el Señor Jesús les dijo: si tú tuvieras fe y no dudares, incluso le dirías a esa montaña: échate al mar, y lo harías. Sabes, hermano, dice el Señor Jesucristo: todo lo que pidieres en oración creyéndolo, lo recibiréis. Y es una promesa hermosísima que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el primer punto que vamos a ver el día de hoy. La fe, hermano, es oración creyendo. La fe, hermano, se nota en nuestra vida de oración. Cuando una persona verdaderamente tiene fe, es constante en su vida de oración. Una de las formas como nosotros mostramos que tenemos una fe viva es en la constancia en nuestra vida de oración. La fe se nota en nuestra constancia. Y dice ahí la palabra de Dios que debemos pedir creyendo, sin dudar. Hermano, hermana, esa es una combinación bien poderosa. La oración y la fe. Juntas es una combinación bien poderosa porque se activa, se hace uno beneficiario del poder de Dios sobre su vida. La oración con fe tiene un poder impresionante porque activa el poder de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, pedir con oración, pedir en oración creyéndolo. ¿Cómo es que debe ser nuestra vida de oración? Hermano, hermana, cuando estás pasando por alguna dificultad, algún problema, debemos orar. Yo le digo algo, vamos a suponer que usted está pasando por un problema con alguno de sus hijos. Ore todos los días, inclusive ore varias veces al día. Cuando vaya a sus alimentos ahí, recuerde y ore y diga: en el nombre de Jesús, Señor, haz volver el corazón de mi hijo en sí. Haz volver el corazón de mi hija en sí, en el nombre de Jesús. Y esa es una oración constante de fe, una oración constante creyéndolo. Y cuando alguien te pregunte cómo está tu hijo, tú le dices: mi hijo, en el nombre de Jesús va a regresar como un varón de Dios. Y puede ser que estemos diciendo las cosas que no son como si fuesen, pero eso es fe, hermano. Y eso es no dudar la promesa del Padre. Hermano, hermana, sea constante en la oración. ¿Tiene usted un problema de enfermedad?
ore a Dios con constancia en oración. ¿Sabe? Yo he recibido un ejemplo impresionante de la constancia en la oración en nuestros pastores Sergio y Aida. Una constancia en la oración. Y a mí me ha tocado verla por años, hermano, porque desde que yo era niño ya eran constantes en la oración. Estoy hablándoles de 25, 30 años de constancia en la oración y ver los cielos abiertos y ver las respuestas tan impresionantes, ¿sí? Los testimonios que nos platican los pastores. Y usted y yo podemos ver también esos testimonios en nuestras propias vidas, pero debemos ser constantes. Vas a tomar una decisión, hermano, en tu trabajo. Ora a Dios, dile: Señor, dame sabiduría, inteligencia, guíame, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Ore por sus hijos, ore por su esposa cuando empiece el día, para que la protección de Dios esté con nosotros. Hermano, la oración de fe, esa oración, todo lo que pidiereis al Padre, creyéndolo, lo recibiréis. La oración es una muestra de nuestra vida de fe. Número 1, la fe es constancia en la oración. Se nota nuestra fe en esa constancia en la oración. Número 2, hermano, la fe es esperanza en lo que no hemos visto aún. Número 2, la fe es esperanza en lo que aún no hemos visto. Y sabemos nosotros en el libro de Hebreos, lo hemos leído antes, donde viene la definición de la fe. Hebreos 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, si hay algo que yo ya tengo en las manos y ya lo veo, ya no necesito esperanza, ya no necesito fe, ya lo tengo en las manos. En realidad, donde entra la fe y la esperanza es en las cosas que no hemos visto aún. Y tomo el mismo ejemplo: si tienes un hijo que está alejado del Señor y estás orando por él, tú puedes ser que con tus ojos lo veas alejado, inclusive puedes escuchar malas noticias, te pueden venir a decir que no anda bien, pero tú tienes esperanza. Y es donde entra esa palabra que dice que nosotros, los hijos de Dios, no vivimos por vista, vivimos por fe en el nombre de Jesús. Y tenemos fe porque hay una promesa fiel de nuestro Señor. No lo vemos, pero nosotros decimos las cosas que no son como si fuesen. Y en el nombre de Jesús yo declaro que tu hijo, que tu hija va a regresar. Yo declaro que va a ser tocado en su corazón por el Señor y que va a vuelta en sí, en el nombre de Jesucristo. Y debemos creerlo, orar con fe y después tener la esperanza de la fidelidad de Dios. Le voy a leer un versículo y quiero que sí me ayude a buscarlo. Romanos capítulo 8, si me ayudas por favor. Romanos capítulo 8, versículo 24 y 25. Y ahí nos explica esto que le estoy diciendo, que la fe es en aquello que no hemos todavía visto. Dice Romanos capítulo 8, versículo 24, dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Sabes, hermano? Hay veces que esperamos algo que estamos ansiosos, ¿verdad? Quizá estamos en oración, estamos en súplica, estamos en ruego y anhelamos ver una transformación en la vida de nuestra familia y no lo hemos visto. Mantente ahí en la fe. Eso es esperanza. Esperanza es esperar con paciencia. Esperanza es esperar con paciencia el cumplimiento de la promesa, sin movernos de la fe. Sin movernos de la fe en el nombre de Jesús. Mantente ahí en esa oración creyendo y en esa fe con esperanza, porque fiel es el que lo prometió y vas a ver la gloria de Dios. Dice aquí la palabra de Dios: si esperamos lo que vemos, pues entonces ya no estamos esperando nada. Lo que verdaderamente es esperanza es esperar lo que aún no vemos y lo aguardamos con paciencia. Lo aguardamos con paciencia. Impresionante, hermano, impresionante. Entonces, número dos, la fe, hermano, es esperanza en lo que aún no hemos visto. Pero número 3, y con esto terminamos. ¿Sabes? En la misma definición
de la fe de Hebreos 11 nos dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sabes, hermano, hermana? Aunque no hemos visto el cumplimiento de la promesa, sin embargo tenemos nosotros una fe basada en evidencia. No es una fe ciega, sino es una fe basada en evidencias anteriores de respuestas a la oración. Y aunque ahorita estás orando por algo que todavía no has visto, tienes plena certeza porque ya habías comprobado en tu propia vida el poder, el amor y la fidelidad de Dios. ¿Sabes? Entonces nuestra fe no está basada solamente en una creencia y ya, sino que hay una fiel evidencia del poder de Dios en nuestras vidas. Una fiel evidencia del poder de Dios, y por eso tenemos certeza. Nuestra fe no está fundada solamente en creer sin evidencia. Hay una evidencia. Y esa evidencia tú y yo la tenemos porque hemos visto milagros. Y cuando has visto un milagro, entonces, aunque estás orando por algo que no has visto, tu fe está fundada en algo que ya viste anteriormente. Y tienes evidencia del poder restaurador, sanador y de la fidelidad de Dios en tu vida. En el nombre de Jesús. Le quiero pedir de favor, ahí está usted en Romanos. El siguiente libro es Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4 y 5. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4 y 5. Y aquí nos habla de esta certeza. Aquí nos habla de esta evidencia que sostiene nuestra fe. No es una fe ciega. Aunque no hemos visto el cumplimiento de esta promesa, sí hemos visto el cumplimiento de muchas promesas en nuestras vidas y en las vidas de muchas personas en el pasado. Y dice, Primera de Corintios 2, 4, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra fe tiene un fundamento y es el poder de Dios, que ese sí ya lo hemos visto. Quizá no has visto el cumplimiento de esta promesa por la que estás orando y por eso tienes esperanza. Estás esperando el cumplimiento con paciencia, pero tienes una fe que está fundamentada, con una certeza absoluta, porque ya viste antes la respuesta a las oraciones. Le voy a decir un testimonio, le voy a contar algo. Cuando estaba yo muy joven, tenía yo cerca de 15 años, estaba yo en tercero de secundaria y yo no tenía fe. Sí, inclusive le voy a decir algo, cuando acompañaba a mis padres a la iglesia, escuchaba, siempre fui un muchacho obediente, sí, y sujeto a la autoridad de mis padres, y si ellos me pedían algo lo hacía. Y entonces iba yo a la iglesia con ellos y tomamos un curso que se llamaba Bautismo en Agua. Y entonces sucedía que después iba a ser el bautismo y nos llevaron a una casa donde había una alberca. Un hermano de la iglesia tenía una casa con alberca y la prestaba para que ahí se hicieran los bautizos. Y entonces fuimos, y estando yo en la fila, mi padre se iba a bautizar ese mismo día. Y entonces, estando yo en la fila, le dije a mi papá: papá, tengo que decirte algo. Yo no creo que el hecho de que yo me meta a esa alberca y lo único que voy a hacer es salir mojado, yo no creo nada de esto que aquí está sucediendo. Y entonces mi padre me dijo: mira, te voy a pedir un favor, haz esto por obediencia. Y le dije: por supuesto, papá, por obediencia a ti lo voy a hacer. Y entonces entré al agua y me preguntaron: ¿por qué te vas a bautizar? Y yo contesté: por obediencia. Y entonces me bautizaron. ¿De acuerdo? Pero en mi corazón no había fe. Bueno, sin embargo, mis padres, como les había yo dicho, todavía no eran pastores, pero ya eran siervos en la iglesia. Ellos estaban en el grupo de decanes de la iglesia, ¿sí? Y mi madre y mi padre eran personas de mucha oración. Y cuando salíamos de la casa, en muchas ocasiones cuando yo salía de la casa, ya mi padre se había ido a trabajar y entonces la que oraba por mí era mi mamá. Yo me acuerdo, pues, mi mamá orando por protección. Y más o menos allí en esas épocas yo venía en un camión escolar, pero recuerdo que una mañana mi madre oró y dijo un versículo y yo lo escuché
y dijo, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti nadie te pasará. Mientras ella estaba orando, y me sorprendió ese versículo. En esa ocasión yo nunca lo había escuchado, y entonces me sorprendió. Como le digo, yo no tenía mucha fe. Sin embargo, esa tarde tuve una situación ahí donde se me hizo tarde y me dejó el camión. Y entonces el camión de escolar ya no me pude subir. Y entonces me regresé en pecero. Y tomaba yo un pecero que iba por toda la calzada de Tlalpan del sur. En Acoxpa estaba la escuela. Y se venía por toda la calzada de Tlalpan. Y yo me bajaba justamente ahí en una calle donde estaban los guardias presidenciales. Bueno, me subí al pecero, venía yo sentado, al lado de mí venía el asiento vacío, yo venía en la ventana y al lado de mí venía un asiento vacío, atrás venía un compañero de la escuela y en eso se subió un muchacho, sí, un muchacho joven, como de unos 25 años, súper violento. Sí, súper violento, empujó al chofer cuando entró, el chofer se hizo a un lado, se metió y me recuerdo lo primero que vi es que le dio un catorrazo a una persona ya mayor, sí, que venía al frente y entonces en ese momento pues entró en mí mucho miedo, mucho pánico y empezó ahí, empujó a una persona y era un muchacho que venía muy violento y empezaba a decir muchas maldiciones. Me acuerdo que llegó hasta la parte de atrás, pasó al lado de donde yo estaba y pasó donde estaba atrás y el muchacho que venía conmigo traía los pies así estirados y le pateó los pies y le dijo, recoge los pies. Y venía muy violento el muchacho, muy violento y pues prácticamente a todos ahí los amedrentó. Y cuando terminó de hacer su show, pues le recuerdo que al lado mío venía un lugar vacío. ¿Dónde cree que se sentó? Y venía yo, pues tenía yo 15 años, estaba yo todavía muy jovencito y estaba muy nervioso. Y se sienta el muchacho al lado, ¿sí? Me acuerdo que venía yo, yo dije, a ver, ¿a qué hora? Pues, suelta el primer catorrazo. Y voltea y me dice, ¿qué hay? Me dice. Y yo lo volteé a ver y le dije, nada, ¿sí? Traía él ahí, pues como una bolsa ahí como de cosas que yo creo que él vendía, una cosa así, unos pantalones, sí, me acuerdo que ahí hasta empecé a platicar con él, me empezó a platicar acerca de los pantalones que vendía y no me hizo a mí nada. Todavía llegó a un punto por ahí de la estación de Nativitas donde se agarró sus cosas, bajó y todavía le dio otro llegue a otra persona, sí, del pecero y ya después se bajó. Y cuando se bajó, unos cuantos paradas adelante, me bajé yo y venía yo pues muy nervioso, sí, venía yo con mucho miedo. Y cuando me bajé del pecero, me vino esa palabra que había orado en la mañana mi mamá. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra y a ti nada te pasa. Le pegó, le ofendió a todo el camión, a todo el pecero y a mí no me hizo nada. Y cuando me bajé, yo dije, no puede ser, lo que oró mi mamá en la mañana pasó. Lo que oró mi mamá en la mañana lo acabo de ver. Y en ese momento, por primera vez, hermano, tuve ese grano de mostaza de fe en mi corazón. Y yo dije en ese día, verdaderamente, ese Dios del que me hablan mis padres sí existe. Y contestó la oración de mi mamá. Y me protegió Dios por la oración que hizo mi mamá en la mañana. Hermano, a partir de ahí empecé a poner atención a cuando mi madre oraba. Empecé a poner atención cuando mi padre me enseñaba la palabra. Empecé a poner más atención en la iglesia cuando escuchaba a los pastores predicar, porque dije, esto sí es verdad. Y quiero decirle que Dios me dio la oportunidad después de volverme a bautizar, y ya me bauticé con fe y con convicción. Pero ¿sabes? La fe basada en haber visto el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento de la oración. Y así es como va creciendo nuestra fe. Y tú empiezas a orar por algo que no has visto, algo que no ves. Y de repente Dios concede esa petición, Dios concede ese milagro. Y entonces se afianza tu fe. Y cuando viene después otra circunstancia por la cual estamos nosotros orando, entonces nuestra fe ya no está basada en algo que no vemos, sino está basada en algo que ya vimos, que fue la fidelidad y el amor
y el poder de Dios sobre nuestras vidas. Hay evidencia. Hay evidencia y cada uno de nosotros puede saber, mi propio testimonio es una evidencia del poder de Dios que me ayuda a orar hoy por lo que todavía no he visto y me ayuda a esperar con paciencia, que esa es la esperanza, esperar con paciencia el cumplimiento de la promesa. Yo le invito ahí, hermanos, yo sé que muchos de ustedes el día de hoy están orando por algo, porque nosotros les acompañamos. Y yo sé que hay algunos que están orando por la vida de un hijo, hay algunos que están orando por sanidad, algunos que están orando por trabajo, hay algunos que están orando por una decisión importante que están tomando en sus trabajos, hermano, por una oportunidad. Vamos a orar el día de hoy, pero le voy a pedir algo, oremos con fe. Todo lo que pidiereis al Padre creyéndolo, lo recibiréis. Yo le invito a que cierre ahí sus ojos y vamos a orar. Bendito Padre, hoy yo creo, Señor, que tú eres Dios poderoso. Y yo creo que tú eres fiel a tus promesas. Y yo creo que tú me amas porque soy tu hijo. Dígale, hermana, soy tu hija. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Vengo delante de ti, Señor, en esperanza, Padre. Porque hay algo, Señor, que quizá todavía no he visto. En esperanza, porque es esperar con paciencia el cumplimiento de tu promesa, Dios. En el nombre de Jesús. Bendito Dios, pero la fe no es, Señor, ciega. Simplemente, Señor, estoy esperando algo que no he visto, pero mi fe tiene una certeza absoluta porque he visto tu poder en mi vida. He visto respuestas a la oración tremendas, Dios, tremendas. He visto cómo tú eres poderoso, Dios, y cómo tú has transformado, Señor, vidas, familias, ciudades enteras, Dios. Y por eso, Padre, habiendo visto en mi propia vida, Señor, tu poder y tu fidelidad, hoy yo creo, Señor, porque mi fe no está basada solamente en palabras, mi fe está basada en el poder demostrado a mi propia vida, el poder del Espíritu Santo de Dios. Y con esa fe y esa certeza hoy oramos. Y te pedimos, Señor, en oración unánimes todos juntos, por la vida, Señor, de los hijos y de las hijas de mis hermanos, por aquellos que están orando, por su familia, por la conversión de alguno de sus hijos, de sus hijas, porque alguno de sus hijos o sus hijas vuelvan en sí y regresen a su casa. Dios, tú eres Dios poderoso y tú dejaste escrito esa parábola del hijo pródigo para darnos esperanza y saber que el Espíritu Santo hace volver en sí. Y quizá no lo vea hoy y quizá hoy reciba malas noticias, Señor. Pero yo tengo esperanza basada en el poder de Dios y yo sé en el nombre de Jesús y voy a decir las cosas que no son hoy pero que sí van a ser mañana, como si fuesen, porque ya lo son. En el nombre de Jesús yo declaro que mi hijo, mi hija volverá vuelto en sí y será un varón, una mujer de Dios, en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Haz milagros, Señor, haz prodigios, Padre, en nuestras vidas, Dios. En nombre de Jesús, quiebra toda maldición generacional. En el nombre de Jesús, porque tú eres poderoso, Dios. Quiebra todo pecado, Señor, en el nombre de Jesús. Quiebra toda cadena de opresión en el nombre de Jesús. Bendito Padre, si alguno está enfermo, tiene un familiar enferma hoy, en el nombre de Jesús declaramos tu palabra, Señor, que estas señales seguirán a los que creen, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Yo declaro sanidad sobre la vida de mis hermanos y hermanas en el nombre de Jesús. Declaramos con fe: yo soy sano porque el Señor Jesucristo me ha sanado. Por tu llaga fuimos nosotros curados, Dios. Y hoy declaramos sanidades de enfermedades, Señor, de tumores, de COVID, Señor, problemas cardíacos, circulatorios, respiratorios, dolores de espalda, de rodillas, de articulaciones, problemas en los ojos. Hoy declaramos en el nombre de Jesús infecciones, todos. Señor, tú eres poderoso y hoy declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre, si alguno de mis hermanos o hermanas está tomando alguna decisión, Señor, difícil, te pedimos tu guianza. Incluso, Señor, hasta en nuestras decisiones cotidianas te queremos consultar. Tenemos nosotros entrada a tu presencia y tú eres nuestro Dios que nos ama, Dios. Padre, guíanos, ayúdanos a tomar la decisión correcta, Dios. Que nos vaya bien, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios, porque te tenemos. Te damos gracias porque hoy crece nuestra fe.
Fe que mueve montañas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, hermanas. Si usted está por primera vez escuchando estas conferencias, yo le invito a que invite al Señor Jesucristo a su corazón y dígale ahí: bendito Dios, entra a mi vida. Yo te necesito, Señor. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, Señor Jesucristo, que viniste a esta tierra, que llevaste nuestros pecados a la cruz y que resucitaste al tercer día, Señor. Perdóname, Señor, si he herido a alguna persona con mis hechos, con mis palabras. Perdóname, Señor, si he estado alejado de ti. Entra a mi vida y dame una nueva oportunidad. Yo quiero nacer de nuevo, ahora como un hijo y una hija de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, hermana, si usted hizo esta oración por la primera vez, vaya ahí a caminoextremo.org y dice inscríbete. Y ahí inscríbete a una célula, mándenos sus datos, le vamos a llamar por teléfono, vamos a orar por usted y vamos a darle algunas indicaciones cómo leer la Biblia y cómo iniciar esta nueva vida en Cristo Jesús. Le damos la bienvenida a la congregación cristiana de Camino Extremo. Y hermanos, hermanas, la próxima semana tenemos un evento hermosísimo, 6:30, el sábado 29 de mayo, tarde de adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.